Eso es. Bueno, buenas tardes ya, Adrián. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Adrián Noguero, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Escuela de Bilbao. Luego se doctoró y trabajó en el antiguo ESI, el European Software Institute, hoy renombrado ya dentro de Tecnalia. Y estuviste, pues creo que 8 años investigando. Y bueno, después ha salido la startup en la que estás actualmente. Cuéntanos cómo la habéis creado, qué relación tiene con lo que estabais investigando anteriormente, Adrián. Pues a ver, la verdad es que la creamos en base a un proyecto de intraemprendimiento dentro de Tecnalia. En Tecnalia tenían antes un proyecto que se llamaba Omega y la idea era que la gente que estábamos investigando pues propusiésemos problemas, ¿no?, que tenían los clientes que llegaban a Tecnalia y pues teníamos que darles soluciones innovadoras. Y si, bueno, eso arrancaba un proceso de emprendimiento, ¿no?, que si todo iba bien, si iban cumpliendo los hitos y las expectativas, pues acababa convirtiéndose en una empresa, ¿no?, como le pasó a GoForit. Y por eso estamos hoy aquí. El proceso de emprendimiento duró 2 años y medio. Es decir, no fue una cosa así. Desde que empezamos, hicimos los primeros pitches delante de la gente que dirigía la división hasta que finalmente pues fuimos al notario, ¿no?, a escriturar la empresa, pues pasaron, sí, 2 años casi y medio. Interpreto que en esos 2 años y medio hacíais más cosas, no solamente el emprendimiento, ¿verdad? Hacíamos más cosas. Seguíamos trabajando en nuestros proyectos, pero teníamos una dedicación bastante potente al proyecto. O sea, quiero decir, más del 50% en mi caso. Y en el caso de mi socio Guillermo, pues también un porcentaje muy importante de su jornada también la dedicábamos a esto. Y luego lo que intentábamos también era intentar que los proyectos de investigación pues tuviesen una parte que pudiese alimentar, ¿no?, la herramienta que estábamos construyendo dentro de GoForit. Eso es lo que nos permitió también bueno, pues acelerar un poco el proceso. ¿En qué consiste esa herramienta? Pues nosotros nos dedicamos a la modernización de aplicaciones informáticas, que dicho así suena muy interesante, pero básicamente lo que hacemos es cogemos aplicaciones que están escritas en código muy antiguo, lo metemos dentro de nuestra herramienta, somos capaces de entender qué es lo que hacía ese, ¿no?, qué es lo que los programadores en su día querían hacer con esos programas, y lo que hacemos es lo traducimos a una réplica de ese programa, pero escrito en un lenguaje moderno de los que tenemos a día de hoy. Básicamente lo que hacemos es luchar contra la obsolescencia en tecnología, que es algo, bueno, es un mal, ¿no?, yo creo que es endémico a todas las aplicaciones informáticas, porque decía el CEO de Banco Sabadell en un keynote que escuché de suyo hace 2 años, yo creo, decía que el problema de las aplicaciones es que en cuanto las pones en producción ya se convierten en aplicaciones antiguas. Y entonces lo que hacemos nosotros es ayudar, ¿no?, a ese proceso de mantener las aplicaciones vivas, mantener las aplicaciones al día. Esto para todas las empresas, y claro, has dicho el Sabadell, que es una de ellas, que tienen programas en COBOL, sería una maravilla cómo funcione. Bueno, a ver, funciona, pero el problema, no es, o sea, quiero decir, de maravilla es. El gran problema es que el COBOL tiene más cosas, no únicamente el propio lenguaje, sino que también el sistema de entorno en el que funciona, ¿no? Y claro, los sistemas que son muy críticos, como en este caso la banca, pues desde luego no están por la labor de quitar el COBOL, ¿no? O sea, supondría algo tan duro, ¿no?, a nivel de procesos, de negocio, e incluso de hacer que las personas que ahora mismo programan estos sistemas se tendrían que actualizar, ¿no?, a lenguajes más modernos, que yo creo que los coles bancarios van a costar mucho hasta que salgan de COBOL, si es que algún día salen. O sea que nosotros sobre todo estamos trabajando más otro tipo, porque además el COBOL no es obsoleto, a pesar de que no tenga muchísimos años, el mantenimiento sigue estando ahí, ¿no? Y IBM sigue dando un soporte bastante puntero en ese sentido. A nosotros nos encantaría que las empresas decidiesen salir, porque es cierto que es carísimo, sobre todo las administraciones públicas. Pero bueno, yo no creo que la banca lo vaya a hacer. La administración pública, en cambio, sí que además ya hay experiencias muy cercanas de administraciones públicas que han quitado el COBOL de IBM
y se han puesto pues entornos más baratos, yo creo que más adecuados a las necesidades de la administración pública. Pues aquí, sin ir más lejos, tenemos el Ayuntamiento de Bilbao, tenemos Lantic, que es la empresa de software de aquí de la Diputación de Vizcaya, que pues han apagado el mainframe, ¿no? Y bueno, pues a ver, puede ser que esto se vaya dando. Yo creo que con los cores bancarios será difícil. ¿Estos dos ejemplos que tú pones, lo han hecho con vosotros o lo han hecho por otros métodos? No, ellos empezaron antes de que nosotros existiéramos. Ellos no han hecho una modernización, ellos siguen manteniendo el COBOL, pero lo tienen ahora fuera del entorno de IBM. O sea, lo que han hecho es ser capaces de ejecutar el mismo COBOL que tenía antes, pero ahora lo ejecutan, imaginaos, pues en PCs normales, ¿no? No en los PCs específicos de IBM. Vale, Eso pero, ya siguen reduce atados, los costes. pero siguen atados a COBOL. Siguen atados al COBOL, sí, en efecto. Y en estos casos, por ejemplo, de administraciones públicas, ¿vosotros sí queréis entrar o no? ¿O Estamos entrando poco a poco. Pero bueno, es difícil, es muy complicado. Es muy complicado porque al final es difícil que los tíos decidan dar ese paso, ¿no? Porque supone un riesgo, evidentemente. Cuando está ese momento de impasse, ¿no? Entre que tienes la aplicación antigua y tienes la nueva y se va dando el cambio, pues bueno, es algo que suele dar bastante miedo. Pero bueno, es cierto que estamos negociando con alguna administración pública para ir migrando partes. Y hemos hecho alguna prueba de concepto, hemos hecho ya con el Ayuntamiento de San Sebastián y también con el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco y queremos... ¿Y ha salido bien la prueba? Sí. Sí, las pruebas han salido bien. Ahora, claro, la coyuntura actual tampoco es muy propicia, ¿no? para hacer este tipo de proyectos, pero sí que tenemos esperanza de que estos proyectos al final los acabemos acometiendo. Sí, al final lo que queremos es eliminar la obsolescencia tecnológica en la administración pública. Yo creo que es algo que nos interesa a todos. O sea, ¿de qué niveles de reducción de coste podríamos estar hablando en un caso de migración de un COBOL de estos, por ejemplo, que tú comentas, a un sistema más moderno? Pues yo te voy a hablar solamente de los costes operativos, no te voy a hablar del coste de lo que es la migración. El coste operativo, pues para una administración pública, no sé, puede estar en torno a varios millones de euros al año que te quites. Vale, pero en porcentaje de lo que costaba antes, lo que pasa a costar, ¿eso lo tienes más? Sí, puede ser bastante menos del 10%, sí. ¿Menos del 10%? Sí, bastante menos del 10%. Wow, estamos hablando de una diferencia abismal. Brutal, sí. No millones, sino probablemente decenas de millones de euros. Sí, cuanto más grande es el sistema, evidentemente mayor es el ahorro. Claro. Wow, increíble. Antes me ibas a decir que había otros clientes que os interesaban más porque era más fácil migrarles, ¿no? Sí, nosotros estamos atacando todo lo que tiene ahora mismo obsolescencia tecnológica. Entonces, por ejemplo, nos estamos encontrando mucho Visual Basic 6, que es un lenguaje muy antiguo del entorno de Microsoft, de allá por, ¿no? Pues cuando existía el Windows 98, Windows 2000 y el XP, pues era un lenguaje de programación que era muy interesante para la gente que empezaba, porque era muy intuitivo, arrastrabas las cajitas y te aparecía, ¿no? el cuadrado de texto para hacer las ventanas clásicas a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? en todas las aplicaciones, pues era muy cómodo y además era muy accesible, en el sentido de que incluso gente que no era experta programadora, era muy fácil hacerse con los mandos del entorno. ¿Qué es lo que ha pasado? Visual Basic 6 se descontinuó ya y el problema es que ya estas aplicaciones no se pueden mantener, por ejemplo, en un Windows 8.1 o en un Windows 10, que es lo que ahora mismo todas las empresas están instalando en los PCs, ya no se puede mantener, ¿no? O sea, el entorno de desarrollo de estas aplicaciones no se ejecuta correctamente dentro de Windows. Y claro, eso supone un problema de obsolescencia, ¿no? Es decir, todo el mundo pues siempre tiene el típico PC con Windows 7, donde todavía más o menos la mayoría de las funcionalidades van y ahí se va manteniendo. Pero evidentemente es un problema que la gente se lo está encontrando y tiene que ponerle una solución. Entonces allí estamos encontrando bastantes aplicaciones en las que poder trabajar. Además son absolutamente multisectoriales, es decir, lo mismo nos encontramos aplicaciones en entorno de retail, que nos encontramos este tipo de aplicaciones en banca también, ¿no? En algunas aplicaciones departamentales, nos hemos encontrado también en administración pública, obviamente, y vamos, ya te digo, te los encuentras en todos los sitios. Entonces, para nosotros suelen ser aplicaciones también más pequeñas,
Entonces eso, pues la verdad es que simplifica también. O sea, son aplicaciones que se han hecho un poco a la medida. Sí, Que alguien casi necesitaba siempre. una aplicación para algo, la hicieron y ahí la han dejado funcionando y sigue funcionando, pero claro, tiene que seguir en un entorno que Claro, ya está completamente obsoleto. eso es. Y que además tiene dificultades para enganchar con cosas que a día de hoy están muy a la moda, ¿no? Temas de Big Data, temas de, yo que sé, acceso a servicios web. Se puede hacer, ¿no? Pero cuesta mucho más. Entonces, pues bueno, Y como ocurra algo, no hay programadores que puedan ya resolverte un problema de esos, claro. claro, cuesta más. A ver, no tanto por justo en el caso de Visual Basic, yo no creo que es un problema de programadores, porque como te digo, era muy intuitivo, era muy fácil que cualquier persona pudiese hacerse con los mandos del entorno. Pero sí, ese tipo de problema de que no haya programadores sí nos pasa en otros entornos, en algunos lenguajes propietarios de Oracle, Sí, sí, sí. ahí sí que tenemos, ¿no? Interesante. Sí, Porque algo, bueno, antes no hemos hablado, pero nosotros realmente atacamos a cualquier lenguaje de programación. Una de las características que tiene nuestra herramienta y que nos diferencia de otras soluciones que ha habido en el pasado similares a la nuestra, es que nosotros somos capaces de compilar cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Y eso lo hacemos porque hemos inventado lo que nosotros llamamos el lenguaje pivote. Es la representación a la que convertimos cualquier lenguaje de programación que nos encontramos. O sea, es como una especie de Esperanto de los lenguajes de programación. Sería como el lenguaje perfecto, ¿no? No sé si es perfecto, pero desde luego lo tiene todo. Es capaz de hacer lo mismo que haría cualquier compilador, extraer la misma información que obtendría cualquier compilador, pero además nosotros obtenemos más cosas. Somos capaces de saber en cada momento del programa, por ejemplo, cuál es la base de datos que está accediendo, ¿no? El programa, es decir, qué datos está accediendo y cómo los está accediendo. También somos capaces de ver cómo es la pantalla que en ese momento está viendo el usuario. Y con toda esa información, nosotros lo que hacemos es sacar una foto, ¿no? de cómo está el programa o cómo estaba el programa antes, con el lenguaje antiguo. Sí, sí. ¿Y esto lo habéis hecho con inteligencia artificial o cómo lo habéis hecho? No, esto lo hacemos con teoría de compiladores pura. O sea, lo hacemos con teoría de compiladores pura y ahí metemos temas de análisis estático de código y también temas de análisis dinámico de código. Esto significa que somos capaces de poner el código en ejecución, o sea, el código lo ponemos en una especie de entorno controlado que tenemos nosotros, donde podemos ejecutar el código y saber exactamente qué es lo que está pasando en cada momento, los valores de cada una de las piezas del código, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalle para que no sea esto un aburrimiento total. Quiero entender entonces, Adrián, que para cada lenguaje habéis tenido que hacer una especie de traductor a vuestro pivote, ¿verdad? En efecto, tenemos lo que llamamos nosotros el discoverer, es el traductor. Y eso alguien puede decir, pero eso tiene que ser horrible, ¿no? Pero lo cierto es que el 80% de los lenguajes de programación, da igual que sean de hoy o de hace 30 años, el 80% es común. Es decir, existen las variables, existen los bloques condicionales, existen los bucles, existen las llamadas a función, las clases desde no hace tanto, pero con eso básicamente tienes el 80% del lenguaje hecho, ¿no? Y nosotros lo que tenemos somos muy hábiles porque somos capaces de ese 80% lo tenemos prácticamente con las librerías y con las funciones que tenemos construidas, lo tenemos para cualquier lenguaje, simple, en cuanto lo ponemos ya lo tenemos, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es la parte de la gramática, que bueno, pues es sencillo si sabes cómo, ¿no? Como todas las cosas en la vida. ¿Tú conoces todos los lenguajes, Adrián? No conozco todos, pero conozco muchos, porque al final nos hemos enfrentado a muchos lenguajes, algunos muy antiguos. ¿Cuántos en total? Desde luego cerca de 20. Ten en cuenta que nosotros trabajamos con lenguajes tanto en la parte de entrada, es decir, los lenguajes viejos, ahí trabajamos con COBOL, con JCLs y cosas mucho más horribles. De hecho, tuvimos una anécdota muy divertida una vez. En un cliente nos dijeron, bueno, pues el lenguaje que queremos migrar nos dio una palabra y rápidamente mi compañero y yo nos pusimos a mirar en Google, ¿esto qué es? No existía información en Google de este lenguaje. ¿En serio? No existía y tuvimos que construir el compilador en base a un manual en papel que nos dieron ellos. Es decir, porque no existía soporte de fabricantes desde hacía más de 20 años y bueno, pues a ver, pues como anécdota curiosa para que veas que nos enfrentamos a todo tipo de cosas. Ya. Y luego, pues eso, nos adaptamos también mucho a lo que somos capaces, a lo que generamos luego en salida, ¿no? Porque, pues, distintos clientes, pues, te piden distintas cosas y ahora mismo, pues, evidentemente estamos trabajando mucho en el mundo web
el mundo de las apps, ¿no? Con el HTML5 y todo esto, que ahora está muy, muy de moda, pero también trabajamos otros entornos, tipo Python, o sea, quiero decir, trabajamos muchísimos lenguajes. Entonces, una de las cosas que yo creo que nos hace muy especiales, tanto a mí como a mi equipo, es que somos totalmente todoterrenos. ¿Cuál es el lenguaje que más os piden para convertir? ¿Qué lenguaje obsoleto es el más habitual para los del Visual Basic que has comentado? El Visual Basic yo creo que es el que más aparece, porque ya te digo, es el que tiene ese problema de inmediatez. Y luego también nos estamos encontrando bastante otros dos, que son Power Builder y Oracle Forms. Oracle Forms porque tiene muchas versiones en el camino, desde la 6, que es la que tiene más peligro de obsolescencia, hasta incluso las más modernas, que el problema no es tanto igual la obsolescencia, sino que no existen programadores preparados para utilizarlo, ¿no? Y Power Builder, que es un entorno también muy, muy vinculado a la base de datos y muy de la filosofía del Visual Basic 6. Vale. Entonces, sí. Es parecido, quiero decir. ¿Y para convertir como resultado, cuál es el más frecuente? Pues lo que más nos estamos encontrando es aplicaciones Angular, aplicaciones web Angular, y luego la parte de backend puede estar, es normal que nos encontremos tanto el mundo Microsoft con .NET como Java. Yo creo que ahí podríamos decir que tenemos casi un 50% de Java y .NET. Muy bien. Pero la parte de Angular Angular 2 está siendo como lo que más, ¿no? Se están demandando, vamos, con muchísima diferencia. Yo creo que se ve claramente. Vale, perfecto. Trabajáis más en lo que es el frontend que en el backend, ¿no? Habitualmente. O las dos cosas. Realmente no, o sea, depende de los clientes. Hemos convertido aplicaciones que eran puras batch, es decir, que no tenían ninguna ventana, era simplemente algoritmia. De esas hemos traducido y también hemos traducido ventanas que eran fundamentalmente formularios, ¿no? Que habría que ir pasando y el cambio entre formularios. O sea, para nosotros ese paso, obviamente, y nos da un poco igual. Evidentemente son más sencillas las que tienen menos interfaces de usuario, porque normalmente la gente hace muchas magias. Entonces las que son muy complejas algorítmicamente, para nosotros en cambio son muy sencillas. ¿Y la gente que os llega, que os pide ayuda, es gente que ya ha intentado convertir anteriormente o que se lo plantean por primera vez? Pues nos hemos encontrado de todo, pero sí que es cierto que encontramos mucha gente que ha probado en el pasado y han fracasado. Porque muchas veces, claro, la expectativa, ¿no? Que hay un tema de gestión de la expectativa. En las herramientas que existían antes no convertían cualquier cosa, porque la gente dice, yo tengo una aplicación en tal lenguaje de programación y la quiero convertir a tal otro. Normalmente eso no suele ser verdad. ¿A qué me refiero con que no suele ser verdad? Quiere decir que nosotros teníamos nuestra aplicación, pero tenían muchas cosas que eran propietarias nuestras, ¿no? Es decir, nosotros habíamos inventado cómo se hacía la base de datos. Nosotros habíamos inventado eso en el pasado. Y en el futuro es igual. Nadie tiene, vamos a decir, Java, ¿no? No, yo tengo Java ya, pero yo le he metido este framework, o le he metido esta librería, o le he metido este tal, que hace que ya mi entorno sea único. Y entonces una conversión punto a punto no te sirve, en la mayoría de los casos, sin que luego la tengas que tocar a mano. Entonces, en el momento que tocas a mano, ya empiezas a introducir errores humanos y ese proceso automático ya no te queda tan limpio y entonces luego tienes que andar haciendo un poco chapuzas. Y mucha gente, probó estas herramientas en el pasado y la verdad es que a nosotros eso no nos ayuda, si te soy totalmente sincero, porque claro, hay mucha gente que viene desencantada con los procesos automáticos. Pero nosotros realmente no tenemos un proceso automático per se, sino una herramienta que nos permite crear procesos automáticos a medida de cada cliente. Es decir, yo cuando despliego mi herramienta para mi cliente A o cuando la despliego para el cliente B, esas funciones son específicas para ellos, tanto en la parte de identificación de qué hay en el código de origen como en la parte de destino. Nosotros metemos esas cosas que son específicas de ellos y nos permite identificar cómo antes hacían una llamada me da igual, a la base de datos o a una función muy específica de su entorno y luego la replicamos en el entorno de destino. Y esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, quitar todas las llamadas a la base de datos de un código muy antiguo y que ahora se utilice un gestor de base de datos mucho más moderno, porque lo hemos hecho a tu medida. Entonces, sabemos cómo lo tenías antes
sabemos cómo lo quieres tener ahora, y entonces te hacemos ese camino, ¿no? A través de lo que nosotros llamamos la optimización. Pero claro, ¿eso es generalizable? No. No es generalizable, porque no existen patrones, o sea, existen unos patrones que se repiten en un cliente, pero en otro cliente pueden esos patrones no tener sentido. O sea, cada O ser extremadamente complejos. Cada proyecto requiere una personalización inicial importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además es que nosotros lo vendemos como un valor, porque lo que queremos es que nosotros siempre buscamos dos objetivos en todos los proyectos, y es que el código que entreguemos sea un código mantenible, no como este que suele salir antes en las llamadas churreras, ¿no? Que era un código, pues, podía funcionar o no, pero el código estaba ahí. Y los nombres de variables se rompían, los comentarios que alguien había puesto en su momento que tenían sentido en el código de origen desaparecían por completo. Entonces nosotros somos capaces de que el código que quede al final sea más bonito. Más bonito significa más fácil de mantener, más fácil de entender. Y como te decía antes, más organizado, más estructurado y más... Exactamente. Además lo estructuramos como quiere el cliente. Es decir, hay gente que sigue una serie de patrones de codificación. Nosotros lo que hacemos es nos sumamos exactamente a esos patrones de codificación. Vamos, eso es lo que yo creo que nos hace distintos. Y luego la segunda cosa que te comentaba, nosotros queremos siempre migrar al 100%. ¿Vale? O sea, el código que nosotros entregamos es código que ya no hay que tocar. Y al menos, quiero decir, puede que en algún proyecto grande no se migre el 100% del código, pero el 100% de lo que decidamos migrar, eso tiene que salir listo para producción directamente de nuestra herramienta. Porque así lo que hacemos es evitar los errores humanos. Evitamos que alguien haga un arreglo y en vez de arreglar, pues rompa por un sitio que además no sabes dónde se te ha roto, ¿no? Esto introduce muchísimos problemas y de hecho, pues grandes migraciones que se han hecho a mano, pues han encontrado estas historias, ¿no? De que alguien programó, se equivocó, ¿no? Puso en vez de un más un menos, o en vez de un mayor que un menor que, y aquello no funcionaba. Y encontrarlo luego es un infierno. Claro, nuestra herramienta no se equivoca, quiero decir. Hemos podido darle mal los patrones, hemos podido dar mal la forma en que tiene que transformar, pero no se va a equivocar, lo va a hacer siempre a piñón. Entonces, lo que conseguimos es garantizar un mayor nivel de calidad, ¿no? Y asegurarte de que si las cosas en tu entorno de origen estaban así, en el entorno de destino van a seguir estando exactamente igual. Muy bien. Entendido. Te preguntaría muchísimas cosas sobre el producto, pero yo creo que tenemos que poner un tope porque si no se nos va la entrevista en ello. Sí, además pueden ser cosas muy técnicas. No me puedo meter en mucho jardín, así que mejor que no. Sí. Adrián, tú eres ingeniero de telecomunicaciones. Sí. Tu compañero Guillermo, no sé si también tiene un origen similar o... Sí, exactamente, igual que yo también. Bueno, él es ingeniero informático, también con un máster en temas de seguridad. Vale. Sí, ¿Cómo habéis acabado los dos haciendo una cosa como esta? Pues es una buena pregunta, a la que no siempre hay una buena respuesta. Yo creo que al final es... lo que te lleva es la propia sensación de emprender, ¿no? Es decir, la sensación de decir, estamos haciendo algo que a los clientes les sirve y esto tiene que tener una forma que no es la de estar dentro de tu burbuja en Tecnalia, sino aquí que hay que formar una empresa y hacer que esto vuele solo. Y yo creo que es eso lo que te empuja, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo sirve, tiene valor, a la gente le resuelve un problema, tenemos que tirar para adelante con ello. Sí. ¿Y cómo os disteis cuenta de la necesidad de que esto resolvía un problema? Pues porque cuando ya vino la segunda, tercera persona interesada en este tipo de tecnologías a visitarnos a Tecnalia, dijimos, bueno, pues es que igual aquí sí que hay un problema, ¿no? Luego, evidentemente, hicimos nuestras... Iba gente a Tecnalia preguntando a ver si Tecnalia sabía tenía cómo soluciones, migrar. Eso es, para migrar o para analizar o para entender mejor lo que hacían programas. Entonces, claro, cuando ya llegó la segunda, digamos, aquí igual vamos a analizar un poco más. Y bueno, pues entonces hicimos un estudio, analizando un poco las líneas de código que están instaladas en el mundo. Hay datos que son escalofriantes realmente, ¿no? Se habla de que entre el 90 y el 95% de cualquier transacción financiera que hagamos, tú o yo, en algún momento de esa transacción financiera pasa por un mainframe de IBM con COBOL. Estamos hablando de que prácticamente cualquier compra que hacemos, independientemente de que la hagamos en Amazon o que la hagamos, siempre pasa por el mainframe. Y por tanto, líneas de COBOL.
Me lo creo, sí, sí. Eso es, bueno, hace poco, ¿no? Cuando empezó el problema del COVID, no me acuerdo cuál era el estado de Estados Unidos, Filadelfia, no me acuerdo cuáles eran, pero que tenían un problema porque no había programadores COBOL que pudiesen hacer el mantenimiento de las aplicaciones porque, claro, eran viejos, ¿no? Eran viejos, a ver, no está bien, porque yo también, ¿no? Me voy haciendo ya viejillo, pero quiero decir que era gente ya de más edad y, por tanto, claro, eran los principalmente afectados por todo el tema de la pandemia. Y, por tanto, claro, encontrar cómo el relevo generacional iba a ser un problema. Bueno, pues este tipo... Bueno, pues esto es por lo que nos llevó. Aparte que a una persona que estudia informática, que le pongan a programar en COBOL no es precisamente lo que más le apetece, ¿verdad? No es la, claro. No es la salida más. Bueno, oye, no es lo que, claro, no es lo que tiene, no es lo que es más sexy, pero si la gente fuese un poco lista, se daría cuenta de que si alguien sabe programar en COBOL va a tener trabajo toda su vida. Nunca le va a faltar el trabajo. Bueno, tú estás intentando evitar que no sea así, ¿eh? Yo estoy intentando evitarlo. También lo hago por un tema personal. No me gusta, ¿no? que estemos en esta tecnología tan antigua y siguiendo manejando informaciones tan importantes. Y tan costosa. Eso es muy costosa. Y además hay que pagar el peaje de turno a IBM. Sí, y no es un peaje barato, ¿eh? Es un peaje muy caro. No sé si la gente es consciente de que IBM cobra por cada ejecución. Cada vez que tú le dices voy a compilar un programa, IBM cobra. Incluso aunque te equivoques. Oye, es que escribí mal, me olvidé un punto y tal. Sí, pues eso también te lo voy a cobrar. O sea, en ese nivel estamos. Tienen un modelo de negocio muy bien diseñado. Lo tienen muy bien diseñado. Eso es evidente. Lo que pasa es que yo creo que la cotización en bolsa de IBM no lleva años cayendo. Yo creo que los inversores son conscientes de que este modelo de negocio ha tocado techo ya hace tiempo, ¿no? Yo también creo, es cierto. De hecho, la gente poco a poco, es cierto que es un proceso muy lento, pero existen alternativas para dejar atrás el mainframe, que no pasan por la migración, pues pasan por la virtualización. Hay empresas que se dedican a virtualizarlo, hay empresas que tienen ¿Qué es lo que han programas. Es lo que han hecho en la ANTIC y Ayuntamiento de Bilbao, entiendo, por lo que has comentado antes, ¿verdad? Para quitar el mainframe. Ahí no lo han virtualizado, sino que han utilizado un software que lo replica, pero sí, es parecido, ¿no? Existen soluciones incluso en la nube, es decir, que te replican en una nube lo mismo que tenías antes. Esas soluciones existen ya, entonces yo creo que hace falta, evidentemente la banca es de los sectores más críticos y yo creo que serán los últimos en dar el paso en caso de que en algún momento lo den, pero ya existen experiencias muy exitosas de gente que ha llevado todo su mainframe a la nube y luego, bueno, quiero decirlo, nosotros estamos después. Es decir, una vez que ya te lo has sacado del problema, vamos a decir, del coste operativo, tienes mucho dinero en reserva para poderlo modernizar y ya ponerte en un código un poquito más... más sexy. Eso es más sexy, que puedes luego mantenerlo más fácil. Sí. Claro que sí. Muy bien. Entonces, veíais que venían, veías, no sé si lo veías tú personalmente, es decir, cuando esta gente iba a Tecnalia, y os preguntaban si teníais alguna solución para evolucionar software obsoleto, ¿tú les atendías? ¿Estabas ahí en ese equipo que les daba una respuesta? Eso es. Sí. Pues básicamente con ellos lo que hacíamos era intentar plantear pues, pruebas de concepto o intentar desarrollar. Claro, estábamos hablando de una tecnología que no existía o nosotros no teníamos. Entonces, lo que planteamos era pequeños casos de uso, pequeños casos de prueba para ver cómo poder avanzar. Lo que pasa es que esos proyectos suelen tener unos requisitos muy fuertes de tiempo y ¿no? de plazos, de esfuerzos, y era imposible, ¿no? Con un proyecto de I+D intentar llegar a esos tiempos. Claro. Entonces, es cierto que también los clientes venían demasiado tarde. Era gente que igual ya había entrado, ¿no? Había empezado el proceso de migración y quería la solución ya y esa solución no existía a día de hoy. Pero vamos, que nos hemos encontrado, ha sido multisectorial. Y entonces, pues un buen día, entráis dentro de ese programa de intraemprendimiento de Tecnalia, empezáis a trabajar ya en ello con más seriedad, con más tiempo, como me has dicho. Eso es. Y empezáis a poner las primeras piezas de lo que será una empresa.
¿Y en qué momento te das cuenta de que aquello ya va disparado y ya no tiene freno? Pues en el momento en que llega el primer pedido, yo creo que se fue, ¿no? En el momento en que ya teníamos claro que un cliente que lo había sido en el pasado, ¿no? Cliente de Tecnalia, pues realmente tenía un problema y tenía interés, ¿no? en pagar, pues dijimos, es el momento de lanzarse. Tuvo que Entonces ser empezamos trabajando, sí, tuvo que ser difícil ponerle precio, digo. muy difícil, sí. Fue muy difícil, pero bueno, al final, bueno, pues hicimos, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer el primer proyecto y atreverse y salir, ¿no? Y una vez que sales, pues bueno, quiero decir, pues vas viendo, vas aprendiendo también mucho de cómo funcionan los tiempos, cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan los clientes. Yo creo que eso es muy interesante. Nosotros tuvimos la gran suerte de que no tuvimos que salir hasta que ese primer cliente ya estaba calentito. Entonces, bueno, eso quieras que no, nos ha simplificado mucho el problema. ¿No? Yo me imagino, bueno, conozco, ¿no? Otros compañeros emprendedores que hasta que consiguieron su primera venta, pues sufrieron mucho. Nosotros esa parte la sufrimos, pero la sufrimos tapaditos entre mantas, que eso también parece que no, pero... Entiendo que Tecnalia también es socia de vuestra empresa, ¿verdad? Sí. O sea que sois Guillermo, tú y Tecnalia como socios, ¿verdad? Y también, bueno, Fundación Isarra, es una fundación asociada al Ayuntamiento de Ermua, que también entraron en el accionariado. Estáis ahí en Ermua localizados, ¿verdad? Sí, eso es. La sede social está en Ermua, aunque también tenemos una oficina del Parque Tecnológico de Vizcaya. Pues bueno, al final... Al lado de Tecnalia, ¿no? Sí, además nunca más hablado. Estamos en un edificio que es propiedad de ellos. O sea, que ahora mismo donde tenemos la oficina más grande técnica es aquí. Muy bien. ¿Y cuánta gente estáis ya? Estamos 9 ahora mismo. Wow. 9 personas, es mucho dinero, ¿eh? Muchos sueldos. Sí, lo sé. ¿A qué os dedicáis? ¿Los 9 os dedicáis a la parte técnica o tenéis alguna persona administrativa, comercial? No, comercial. Tenemos a una persona que lleva toda la parte de dirección comercial y un poco de operaciones conjuntamente conmigo. Y el resto sí, el resto se dedican al desarrollo y mejora de la herramienta y sobre todo pues a responder a nuestros clientes y a convertir aplicaciones, que es a lo que nos dedicamos. Wow, y esto habéis crecido muy rápido. Bueno, llevamos ya 5 años de vida. Hemos tenido que crecer... 5 desde la Constitución o 5 desde que empezasteis? 5 desde la Constitución. Vale, ok, vale, sí. Pero bueno, nosotros empezamos y nos constituimos prácticamente a la vez, ¿eh? O sea, quiero decir, prácticamente a la vez. Nosotros empezamos a operar en enero del 16. Sí. Entonces ahora vamos a cumplir nuestro 5.º año de vida y bueno, o sea, quiero decir, el crecimiento nos hubiera gustado que fuese más rápido, si te soy totalmente sincero. Pero bueno, en fin, hemos pasado por lo que hemos pasado y también hemos tenido que aprender mucho. Una de las cosas que también hemos aprendido es que cuando salimos pensábamos que ya estaba todo hecho y eso no es así, ¿no? Teníamos, pues bueno, el MVP, pero todavía ese prototipo había que mejorarlo y así ha sido, ¿no? Hemos tenido que mejorarlo mucho, también hemos tenido que pivotar cosas, pues como decíamos al principio, pensábamos que el mundo COBOL iba a ser nuestro nicho de mercado fundamental. Todo el mundo cuando viese la herramienta iba a querer cambiar, pero hay más cosas que solamente, ¿no? El hecho de que algo sea muy caro, porque hay mucha gente que dice, es muy caro, yo como tengo el dinero para pagarlo, lo voy a pagar, porque prefiero vivir tranquilo. Pero entonces pues hemos ido encontrando, ¿no? Otros nichos que para nosotros son mucho más interesantes, como te decía antes, el de Visual Basic o otros similares en donde, claro, la problemática es otra, ¿no? La problemática es que hay un problema ahí de obsolescencia que hay que quitar, ¿no? Y ahí es donde nosotros creo que nos movemos ahora mismo con mayor comodidad. ¿Ese primer cliente que tuvisteis tenía COBOL? Sí, el primer cliente, bueno, el extinto Banco Popular. Sí, con ellos empezamos a trabajar y sí, era una migración, pero en este caso no era para quitar el COBOL, sino era para poner más COBOL, porque tenían otra herramienta metida dentro del sistema del mainframe que era todavía más cara que COBOL. Y entonces, pues lo que querían además era unificar y tenían muchísimos programas, como 50.000 programas, una cosa así, escritos en esta tecnología que ni siquiera era COBOL. Y claro, pues nosotros
fuimos un poco los encargados de quitarla del medio. A estos al final han quitado en medio todo, porque creo que ahora utilizan Sí, las herramientas Santander. del Banco Santander, ¿no? Sí, eso para nosotros no fue, vamos, fue un volantazo bastante malo, la verdad. Claro. Eso no nos lo esperábamos y fue, bueno, pues fue Bueno, una pena porque realmente estábamos trabajando mucho y muy bien con ellos. Ahora imagino que intentaréis venderle al Santander. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Es un hueso más duro de roer, la verdad. Pero bueno, oye, estamos intentándolo, evidentemente, claro. Claro. En banca estamos intentando en todos los sitios. ¿Hay mucha competencia? Sí. No, quiero decir, hay mucha competencia. Hay mucha competencia porque al final es un sector que mueve muchísimo dinero. Lo que pasa es que abordan el problema de distintas formas, ¿no? Nosotros optamos por lo que sería la modernización de la aplicación, es decir, cambiar el código totalmente, pero hay otras soluciones que, como te comentaba antes, que lo que hacen es simplemente o virtualizar el entorno que tenías antes y entonces dejas de tener la máquina de IBM y te quitas, ¿no? Al final es un problema de costes de operación en la mayoría de los casos. Otra gente, pues directamente lo que hace es migrar a otros compiladores abiertos, que lo que hacen es compilar el mismo COBOL que IBM, pero en un entorno, por ejemplo, en un PC Windows normal, lo podrías ejecutar, ¿no? Y bueno, pues al final engañan, ¿no? Engañan un poco a la base de datos de Microsoft para que parezca que es la base de datos de IBM, adaptan ahí las cosas y entonces para ti todo sigue igual, pero estás trabajando contra su herramienta, ¿no? En su entorno. O sea, se quitan a IBM de en medio, pero siguen teniendo COBOL. Siguen teniendo COBOL y bueno, ahora están atados a otro fabricante, que es ciertamente muchísimo más barato que IBM, pero que sigue siendo caro. O sea, quiero decir, estamos hablando todavía de varios cientos de miles de euros en costes de operación, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tú tienes un programa Java y no tiene costes de operación. Es decir, Java es Java y no me cuesta. Vuestra aproximación, esta que has comentado, que es la del lenguaje pivote o del lenguaje central, el esperanto de la programación, sí. Esta forma de abordar el problema que habéis seguido vosotros es única, es decir, no hay nadie en el mundo que haga lo mismo. No, sí hay algunas empresas, a ver, que suponemos que lo hacen parecido que lo hacemos nosotros. Es difícil, ¿no?, conocer exactamente cómo lo hacen, pero sí conocemos que hay empresas que tienen aproximaciones muy parecidas por la velocidad, ¿no?, en la que integran lenguajes nuevos. Sí, sí. Tienen que hacerlo de una forma similar a la nuestra. Entonces, pues conocemos empresas que hay en Estados Unidos, al menos dos, y conocemos también otra que está en Portugal. Pero es cierto que no tienen un despliegue muy potente tampoco, por nuestra geografía y bueno, pues... ¿Te refieres a despliegue humano de personas? Eso es, sí, a despliegue comercial. Es decir, que para vosotros vuestra ventaja competitiva sería que a un cliente que esté dentro de España, por ejemplo, claro, le podéis dar un servicio mucho más personal. Porque, sí, claro, sí. Bueno, ¿la tecnología es muy similar o no? Pues eso es algo que nunca lo sabremos, ¿no?, hasta que no lo pongamos en comparación, si es similar o no. Yo creo que filosóficamente son parecidas, en el sentido de que sí que intentan abarcar el máximo número de lenguajes y creo que también intentan adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Entonces, bueno, pues algo de competencia hay, pero es cierto que la porción de mercado que tienen ellos o que tenemos nosotros todavía es muy pequeña comparativamente con nuestra principal competencia, que sería hacerlo de la forma tradicional. Es decir, para nosotros el principal competidor casi siempre es Accenture o es Everis o son este tipo de compañías de consultoría tecnológica que lo que hacen es hacer el problema a mano, a base de programadores. O sea, poner más programadores y entonces se soluciona el problema a mano. Esos son nuestra principal competencia. La solución que propone Accenture o Everis, por poner dos ejemplos, es reprogramar todo desde cero. Sí, casi siempre. Evidentemente, primero hay que hacer un análisis porque seguramente la documentación se afloja, ¿no? O inexistente. O no existe. Y después lo que hacen es programarlo todo de cero otra vez. Sí. Vale. Eso es lo que, es como se ha hecho tradicionalmente. Puede que ayudarnos de algún acelerador, puede que... Pero al final te estás encontrando con que lo tienes que volver a programar todo. Y ese es vuestro competidor a día de hoy, realmente. Eso hay que quedarse como se está. Bueno, claro. Sí. Bueno, o sea, quiere decir, ese es el peor de todos, ¿no? Ese es el peor. El peor de todos es el de la inercia, ¿no? Sí, el de la inercia, en efecto. ¿Para qué me voy a mover, no? Si...
Claro. Bueno, lo que pasa es que el mundo va cambiando y a la banca le va a tocar pasar años malos, ¿no? Seguramente se van a tener que espabilar, ¿no? Probablemente, pero vamos, que no son el sector más ágil. Eso ya te lo adelanto yo. Muy bien. Entonces, montasteis esto, tenéis ya 9 personas. ¿Habéis tenido que invertir dinero o realmente el negocio genera caja como para poder ir creciendo poco a poco? De momento lo estamos haciendo tuvimos una inversión inicial por parte de Isarra y de Tecnalia cuando comenzó la empresa, pero luego no hemos tenido que invertir más. O sea, quiero decir, lo hemos hecho con el dinero que hemos ido ganando de los proyectos. ¿Y tenéis pensado seguir así o en algún momento vais a querer crecer más rápido? Un poco, ¿qué plan tenéis ahora mismo? Pues mira, de momento queremos mantenernos así. No es que queramos, realmente nos encantaría crecer muchísimo más rápido, ¿no? Pero pensamos que no estamos en el momento. Pensamos que necesitamos todavía generar algo más, ¿no? De indicadores de mercado, de éxitos de nuestra herramienta. También tenemos que hacer que el producto sea un producto, yo creo que todavía más refinado y en la medida de lo posible fácil de usar. Nosotros lo que nos gustaría es dejar de convertirnos en una empresa de servicios y convertirnos en una empresa de producto puro, ¿no? Que nosotros podamos entregar nuestra herramienta a otros para que repitan nuestro éxito haciendo proyectos y nosotros quedarnos con lo que se llama más la parte de pura tecnología de la herramienta. Mejorar este lenguaje pivote, que cada vez sea más sencillo meter nuevos lenguajes, que cada vez sea más sencillo hacer una generación, que existan más, ¿no? Herramientas out of the box. Que Accenture o Everis dejen de ser competidores y sean vuestros... Y sean clientes, en efecto. Vuestros clientes, vuestros implementadores. En efecto, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, y en eso estamos metiendo un poco nuestros esfuerzos. Es decir, con cada proyecto que hacemos hay una parte que va directamente a inversión, en mejorar, en refinar, en reducir la problemática que tienen inherente todos estos proyectos de modernización, metiendo lo máximo que podemos, ¿no? en nuestra herramienta para que cada vez sea un poquito más sencillo. Entonces, bueno, entendemos que es un proceso que todavía nos llevará algún tiempo, pero cuando esté listo pensamos que tendremos un producto muy interesante y podremos hacer el cambio. Ese será el momento, yo creo, de decir, buscar inversión para contárselo a la mayor número de personas posibles para que, bueno, pues esto lo utilicen lo mismo Accenture España que Accenture Brasil, que Accenture de Estados Unidos. Y, bueno, pues esto ahí sí que podamos explotar, ¿no? Es un poco el objetivo. ¿Cuánto tiempo crees que os queda para eso? Pues es difícil. Hacer predicciones... Una pregunta difícil, lo sé. Hacer predicciones en 2020 se me está antojando algo ya. No sé cómo decirte, ¿no? Pero sí, no sé, pues yo calculo que en 2019, 2 o 3 años... En 2019 era demasiado fácil igual, ¿no? También. Igual sí, igual es lo que te faltaba esto para decir, pues todo aquello que predijiste no vale para nada. No, pensamos que con 2 o 3 años más, si seguimos así, ya la herramienta estará muy, muy fina para por lo menos algunas tipologías de producto, igual no todos los lenguajes antiguos, pero para temas, por ejemplo, de Visual 6, que seguro que en 2 o 3 años, cuando salga la próxima release de Windows, vamos a tener que quitarlo sí o sí. O sea, es decir, no va a haber ya un plan B. Para entonces yo pienso que estará muy, muy fino y algún otro lenguaje más. También Forms, Java, algunos entornos antiguos Java que también los hemos encontrado. Yo pienso que esos entornos estarán ya. Aunque no esté el 100%, al menos esos sí que se puedan ya vender como pequeños paquetitos y con bastantes tecnologías de salida, ¿no? Que puedas tener, además de Angular, pues puedas tener entornos de .NET, entornos Java puros. Eso que te permita al final, bueno, pues que la gente tenga opciones. Sí. Una última pregunta, Adrián. Tú ahora que estás con responsabilidades de gerencia, de gestión, ¿te da tiempo todavía a seguir tocando el producto o ya casi no? A ver, pues poco, la verdad, si te soy sincero, poco. Pero es cierto que sí que me siguen preguntando preguntas más filosóficas. Igual no tanto de cómo lo hago, pero... Más de estrategia. Sí, de qué sería más inteligente, meterlo aquí o meterlo allá. Entonces, sí que intento estar un poco al día, pero bueno, también conozco mis limitaciones y no quiero tampoco frenar al resto diciendo, esperad que pase un poco, ¿no? por la Santa Inquisición. Entonces, prefiero delegar y me fío mucho además de mi equipo, que son gente muy, muy buena. Entonces, ellos
sí que suelen tener la deferencia de preguntarme, pero yo también me estoy empezando un poco pues, a quedar un poco fuera, que es lo normal, ¿no? Es decir, bueno, Pero eso es el proceso normal. lo ves natural y no te causa ningún problema, ¿no? Es algo que... Eso es. Igual al principio me costaba más, ¿no? Pero yo creo que ya lo vamos viendo como algo que, bueno, pues tiene que pasar. Además, creo que es lo mejor para todos, ¿no? Guillermo sí que se ha quedado con más responsabilidades de producto, ¿no? Sí, él es ahora mismo el director técnico y entonces él vamos, ahora el gurú es él. Y le pasamos a él todas las preguntas y bueno, quiero decir, y si alguna yo puedo echar una mano, también echo una mano. Quiero decir, me gusta de vez en cuando, ¿no? Tocar, ver un poco, ver cómo están funcionando. Oye, enséñame este ejemplo, oye, ¿qué tal va? Sí me gusta, sí me gusta. Muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo de cómo habéis gestado la empresa, cómo la estáis, qué estáis haciendo, qué ofrecéis y qué os va a deparar el futuro, qué esperáis que os depare. Que el futuro es impredecible, como bien has dicho. Absolutamente. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Adrián. Encantadísimo de haber podido escucharte atentamente y muchísima suerte con todos estos proyectos, ¿vale? Muchas gracias, José, igualmente.